Hola, hola. Ya estamos otra vez de regreso al curso de entrenamiento de Discipulado Vida. Hemos estado aprendiendo a interpretar la Biblia. Ya vimos la importancia de buscar y prestar atención a los verbos y estamos aprendiendo a ponerle el sentido a las oraciones usando las palabras de conexión. Hasta ahora hemos visto el uso de pero, que indica un contraste, porque, que indica razón, para qué, que nos muestra un propósito, y que nos dice que añade a lo que ya se viene diciendo. Vamos ahora a las que faltan. La palabra de conexión que veremos a continuación es pues. Te indica que lo que dirá a continuación es una explicación de lo que dijo antes. Veamos los ejemplos en la palabra de Dios. Juan capítulo 7, versículo 1 dice: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Observa que la primera oración te dice lo que sucede, y a continuación la palabra pues te explica por qué el Señor Jesús no andaba en Galilea, pues no quería andar en Judea. Juan capítulo 16, versículos 26 y 27. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. ¿Te das cuenta? La palabra pues explica. Veamos ahora la palabra entonces. La palabra entonces te indica consecuencia. Segundo de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ves? Dios pone condiciones. Si su pueblo se humilla, si ora, si busca su rostro y se convierten, entonces la consecuencia es que Él oirá, perdonará y sanará. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Viste la relación que hay? Pilato le concedió el cuerpo de Jesús y consecuencia, José de Arimatea vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Las palabras por tanto o por lo tanto también te indican consecuencia. Hebreos capítulo 3, versículos 10 y 11. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Observaste? El por tanto te indica que lo que va a decir ahora es la consecuencia de lo que dijo antes. No han conocido mis caminos, consecuencia, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Lo observaste? Así que las palabras entonces, por lo tanto o por tanto te indican una consecuencia. Las palabras así que. Vamos a ver ahora así que. Cuando veas estas dos palabritas te dicen que lo que dirá a continuación es la conclusión de lo que viene diciendo. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hebreos 2:13 y 14. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Así que te indica una conclusión. La palabra hasta tiene varios usos, pero por ahora solo atenderemos a aquellos donde nos indica un límite. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Lo notas? Adán comería el pan. El límite sería que dejaría de comer el pan hasta que vuelva a la tierra, ¿verdad? Hasta que muera. Mateo 2:14 y 15. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Es decir, después de la muerte de Herodes, ya no estuvieron más en Egipto. ¿Ves el límite? Mateo 5:26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Lo notas? El límite
Estaría allí encerrada esta persona hasta que pague toda la deuda. ¿Ven? Por último, veamos lo que te indica la palabra cómo. Esta es un poco más difícil de explicar y nos llevará un poco más de tiempo que las otras palabras de conexión. La palabra cómo se usa de varias maneras. Es, por ejemplo, el verbo comer en el presente de la primera persona, o sea, en pocas palabras, yo como. Y hay también otras maneras en que la usamos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo estás? ¿Cómo no fuiste ayer al paseo? No sé cómo lo logró. ¿Cómo llueve? Pero por ahora, lo que quiero que notes es cuando se usa para indicar una comparación. Esto es también muy importante porque te dará lo necesario para interpretar pasajes que podrían ser más difíciles de entender si no te das cuenta que el autor usa una comparación. Y esto lo hace con el propósito de que te sea más fácil comprender lo que te quiere enseñar. Veamos un texto que ya venimos estudiando. ¿Te acuerdas del contexto de Juan 3:16? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, ahora sí, fíjate cómo empieza. Lo hace con una Y. Ya sabes, esto indica que lo que dirá ahora es que añadirá algo a lo que ya viene diciendo. Pero por ahora, concentrémonos en la siguiente palabra, como. Esta te indica aquí que lo que dirá ahora es que usará una comparación para que sea más fácil entender lo que te quiere explicar. Lo que tenemos que hacer cuando se nos muestra una comparación es estudiar el objeto comparado. En este caso, la historia de Moisés con la serpiente en el desierto, que está en Números capítulo 21. Por ahora te lo resumo así. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto y en el camino los hebreos se les rebelaron a Dios. Dios les envió serpientes venenosas que los mordían. Los israelitas confesaron su pecado. En fin, el texto dice así. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En pocas palabras, y para no hacerlo más largo, el texto te dice que Dios les dio el medio de salvarse, pero este medio era creer en lo que Él les estaba diciendo, que cuando una persona era mordida, que solamente necesitaba mirar a la serpiente levantada en el asta. ¿Ves? Eso es fe. Entonces, así de esa manera, en Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo que debe creer en Él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, o sea, de esa manera, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Para poder entender lo que te quiere enseñar el autor, utiliza una comparación y lo que tienes que hacer es estudiar el objeto comparado. En este caso, las ovejas descarriadas. ¿Cómo son las ovejas descarriadas? Andan sin rumbo, sin saber a dónde ir, por comida ni agua. Corren peligro porque son un poco miopes y no ven a la distancia al lobo cuando se acerca. Ahora sí puedes entender a qué se refiere el versículo cuando dice que éramos como ovejas descarriadas. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo hacen los leones para cazar? Cazan de noche, haciendo rugidos y corriendo alrededor de la presa, y, como está oscuro, ésta no sabe hacia dónde correr y se paraliza por el miedo. ¿Ves? De esa manera puedes darte una idea de cómo anda como un león rugiente. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo se comportan los hijos obedientes? Esa ya te la dejo a ti para que investigues cómo se comportan los hijos obedientes, porque de esa manera te pide Dios que te comportes. En fin, recuerda que cuando el autor utiliza la palabra como, de esta manera te indica que está usando una comparación y lo que tienes que hacer es estudiar el objeto comparado para saber qué te quiere enseñar. Listo, hemos terminado por ahora. Te recuerdo que esto no es todo en cuanto a las palabras de conexión, pero sí será suficiente para que comiences a interpretar la Biblia por ti mismo y de ahí obtengas instrucciones para tu vida. Repasemos en cuanto al qué hacer para interpretar los textos.
localizar los verbos y las palabras de conexión en el texto que quieras estudiar. Y no olvides que siempre debemos depender de la guía de Dios para que nos dé entendimiento. Para facilitar más las cosas y por si se te olvida todo, te sugiero pongas por escrito en un papel las palabras de conexión y el sentido que le da a las oraciones y tengas ese papel como separador en tu Biblia, algo así como te muestro en este momento. Dale, ve a estudiar y por favor, tómate el tiempo para hacer todas las preguntas que tengas en el espacio de los comentarios del video. Y si te están siendo de bendición todos estos videos, ayúdanos a difundirlos para que lleguen a más personas y también les sea de bendición. La manera en que puedes ayudar es dar me gusta, es hacer un comentario, aunque sea breve, y también comparte los videos y suscríbete a los canales que usamos en Facebook y en YouTube. No te desanimes si al principio es difícil, no dejes de practicar y ya verás que tu esfuerzo se verá muy bien recompensado con crecimiento y madurez espiritual. Que Dios te bendiga. Vamos entonces a estudiar la palabra de Dios.